que están en ejecución. Eso es una situación difícil porque quienes conocemos el manejo interno de la administración pública en un momento determinado, unos contratos que para algunas personas pueden ser relevantes, para otros no, y la sumatoria de los no relevantes en un momento determinado puede ser superior en cuanto a valores que la sumatoria de los relevantes. Por otro lado, en el capítulo de los formularios y las certificaciones, tenemos la inquietud precisamente como Ministerio Público en el siguiente sentido. Allí se establece con claridad unas obligaciones de carácter imperativo para las entidades estatales, en el sentido de que cada 15 días, de acuerdo al reglamento, tienen que estar informándole a las cámaras de comercios correspondientes toda una descripción, no solamente del contrato, no solamente los valores del contrato, de sus variaciones, sus adiciones, sino de las multas, las sanciones correspondientes, los actos administrativos que se elaboran en desarrollo de esas multas y sanciones, las revocatorias de esos actos administrativos si son del caso, etcétera, etcétera. En cierta forma son 27 datos que cada 15 días durante todos los meses a partir de junio las entidades del Estado están en la obligación de elaborarlos. Ahora bien, la estructura regional y organizativa desde el punto de vista de administración, uno tiene que hacer una clara diferencia entre las entidades estatales de carácter nacional, las entidades estatales de carácter regional y las entidades estatales de carácter municipal, donde seguramente en estas dos últimas entidades territoriales se van a presentar dificultades prácticas en relación con esta situación y que en algún aspecto el representante de la Contraloría las ha mencionado. A mí me preocupa de verdad que aquí se estableció en la ley que el no envío de esa información por parte de los funcionarios del Estado se convierte en causal de mala conducta. Y causal de mala conducta dentro del Código Único Disciplinario genera también faltas gravísimas que en un momento determinado pueden generar no solamente destituciones e inhabilidades, sino suspensiones e inhabilidades de los funcionarios del Estado. Por eso yo sí acojo de verdad que este proceso hay que profundizarlo y rápidamente con la Cámara de Comercio, con estas entidades que estamos en esta problemática, ir a las regiones y poder capacitar a la gente, tal como lo habíamos hablado en ocasión pasada respecto del manual de contrataciones. Por otro lado, un tema que me preocupa y yo creo que hay alguna confusión y hay que precisarlo, es el tema de las impugnaciones. En primer término, el recurso de reposición es cuando uno, dentro de los 30 días siguientes al acto de inscripción, cualquier persona prestando unas cauciones puede presentar el recurso contra el acto de inscripción. Otra cosa es que después de quedar en firme la inscripción, la calificación y la clasificación, también cualquier persona que considere que se está violando el artículo 84 del Código Contencioso Administrativo puede generar un proceso de nulidad de ese acto de inscripción ante el contencioso administrativo. Y en tercer lugar, cuando yo como entidad del Estado, en un proceso de selección y de estudio de cualquier contratista, detecto y establezco que hay irregularidades graves que podrían afectar el proceso, yo como representante de la entidad del Estado puedo tomar la determinación, uno, de suspender el proceso de selección, pero inmediatamente impugnar ese proceso de inscripción que tiene graves inconsistencias o irregularidades. Si en este momento se impugna, la entidad del Estado suspende por 30 días el proceso de selección. Pero si la Cámara de Comercio, ojo, no se pronuncia dentro de esos 30 días, necesariamente el proceso de selección tiene que continuar. Y si yo llego a detectar después como funcionario o la Cámara de Comercio de que se cometieron las irregularidades, ojo, ese contratista no solamente se le suprime su inscripción, sino que queda inhabilitado para contratar por el Estado por 5 años. Y si se llega a reincidir en ese comportamiento inadecuado, queda inhabilitado por toda la vida. Los mismos efectos tiene cuando el contencioso administrativo declare la nulidad del acto correspondiente de la irregularidad.
Muchas gracias, Bianca. Gracias, doctor Gómez, por su intervención. Vamos ahora con el doctor Jorge Pino Ricci. Bueno, muchas gracias, Bianca. Yo quiero hacer referencia a un tema que a mí me parece de la mayor importancia, y es la relación entre la competencia de las cámaras de comercio y las facultades que tienen los interesados para inscribirse, calificarse y clasificarse en el Registro Único de Proponentes, y la evaluación de las ofertas en los procesos de selección, en especial de cuáles son los aspectos que las entidades estatales deben tener en cuenta única y exclusivamente con las certificaciones que se expidan por parte de la Cámara de Comercio, y cuáles son los aspectos que ellas en sus procesos de selección pueden solicitar que se les acredite, y sobre todo, finalmente, cuáles de esos aspectos pueden ser objeto de modificación por parte de los oferentes en el desarrollo de un proceso de selección. A pesar de que en la ley 1150 de 2007 y en el decreto reglamentario se hizo referencia en este punto a varios conceptos que bien pueden ser diferentes, se hizo referencia, por ejemplo, a factores de escogencia o factores de calificación, o se estableció cómo se determina cuál es el ofrecimiento más favorable, o qué es un ofrecimiento favorable, o cuáles son las condiciones del proponente o las condiciones de la oferta. Digamos, se utilizó una gran cantidad de términos eventualmente para referirse a la misma cosa. Uno sí puede pensar que efectivamente en la ley hay una diferenciación entre lo que son condiciones del proponente y lo que son condiciones de la oferta. Hay unas condiciones legales del proponente. Yo llamo condiciones legales del proponente a la capacidad jurídica, a la experiencia del proponente, a la capacidad financiera del proponente y a la capacidad de organización. La ley expresamente estableció que esas condiciones del proponente, las jurídicas, las financieras, la de organización del proponente y la capacidad de experiencia del proponente, no podían ser por parte de una entidad estatal objeto de calificación, de ponderación, sino simplemente de verificación, de requisitos de cumple o no cumple. Esas condiciones del proponente, en cuanto a la posibilidad que tiene una entidad estatal de ponderarlas, solamente tienen en nuestro régimen jurídico, a mi juicio, una excepción. En el caso del concurso de méritos, la experiencia del proponente y eventualmente la capacidad de organización sí podría ser objeto de ponderación, pero en los demás casos, estas condiciones, la capacidad jurídica, la experiencia del proponente, la capacidad financiera y de organización, solamente se puede establecer como un requisito de cumple o no cumple, y no como un requisito o como una condición de ponderación o calificación. Estas condiciones legales del proponente se acreditan en principio con la certificación del RUP. Basta con que el interesado presente el certificado de la Cámara de Comercio para que a través de ese certificado se acredite las condiciones de experiencia, la condición jurídica, la capacidad de organización del proponente, etc. La forma como se acredita las condiciones del proponente previstas en la ley será a través del certificado de la Cámara de Comercio, salvo, impone el decreto 4881, que la Cámara de Comercio no haya verificado esa información, porque en el certificado la Cámara de Comercio expresamente deberá señalar cuáles de estas condiciones ha verificado. Por lo pronto, como se ha advertido por parte del doctor Gonzalo Suárez, la experiencia del proponente no va a ser objeto de verificación por parte de la Cámara de Comercio, porque para efecto de la calificación se va a tener en cuenta simplemente la experiencia probable, no se va a tener en cuenta la experiencia real de cada uno de los interesados. Por tanto, como la experiencia del proponente no va a ser verificada por la Cámara de Comercio, necesariamente en cada proceso de selección la entidad estatal podrá solicitar que se relacione, que se certifique, bien a través de la presentación correspondiente de los contratos y actas de liquidación o de las certificaciones que correspondan. Estos requisitos del proponente, que hacen parte del registro único, pueden subsanarse, porque son preexistentes. Entonces basta con que la entidad estatal requiera al oferente para que se subsane la presentación del certificado y no podrá rechazarse. Hay otras condiciones que son habilitantes exigidas en el pliego. Ya no son las condiciones